Listo, mis estimados amigos, chicos, ¿cómo han pasado? ¿Qué tal? Estamos a nada de terminar ya nuestro temario. Esta es la penúltima clase y creo que solo nos falta hablar algo de balanitis y terminaríamos ya. Así que, bueno, pongámosle las últimas de energías en estos últimos temas para que, así mismo, como con la misma modalidad que hemos venido hablando, captar los datos más importantes, no abrumarles con información que no es relevante y que a la larga termina más bien confundiendo. Este tema de prostatitis es genial porque es un tema corto, pero a la vez es un tema del día a día. Les cuento que en el mundo entero, el, casi que todos los días de la consulta a los urólogos vemos un paciente con prostatitis. Y si no es todos los días, máximo pasando un día, vemos un paciente con prostatitis. Eh, por tanto, es uno de los principales motivos de consulta urológica, considerado, ya vamos a ver luego por qué, por los urólogos en el mundo como una de las enfermedades más comunes, pero también más frustrantes. Y luego entenderemos por qué es una enfermedad frustrante, sobre todo cuando hablemos de prostatitis crónicas. Eh, Más o menos, bueno, les decía, vemos pacientes casi todos los días, pero hay una gran cantidad de población de adultos jóvenes, sobre todo, que pueden estar teniendo prostatitis y que no han sido diagnosticados y que sumarían aún más esta estadística. Eh, el nombre prostatitis está claro, no nos dice precisamente lo que está ocurriendo. A diferencia de las patologías anteriores de la próstata que vimos, de la hiperplasia prostática benigna, y del cáncer prostático, la prostatitis es solo un proceso inflamatorio. Por tanto, es reversible, no así los anteriores. La prostatitis es, digamos, como una gastritis, como una faringitis, como una rinitis. Es una enfermedad reversible, inflamatoria, pero igual que una gastritis, puede ser aguda, pero también puede cronificarse y acompañar al paciente por mucho tiempo, ser repetitiva, ser recurrente y convertirse en un problema de salud bastante incómodo. La clasificación para entender prostatitis o para hablar de prostatitis es bueno diferenciar los tipos de prostatitis que existen. Eh, este cuadro nos resume bastante bien eso. Se le clasifica por números, ¿no? Las prostatitis tipo 1, 2, 3 y 4. Corresponden, vamos a hablar hoy básicamente de la 1, 2 y 3, ya que la prostatitis tipo 4 es prácticamente lo mismo que la 3, solo que no presenta ningún síntoma y solo es un hallazgo histológico casual, tal vez en una cirugía prostática no reporta el patólogo que había un proceso inflamatorio. Por tanto, esta no vamos a tocarla porque de ella no nos dice nada realmente. No tenemos nada que decir al respecto. Las prostatitis tipo 1 y 2 son aquellas prostatitis producidas por bacterias, es decir, son infecciosas. La diferencia está en que la tipo 1 es aguda y la tipo 2 es crónica, pero en ambas hay un proceso bacteriano, hay presencia de gérmenes demostrados en los exámenes. Y esa es la diferencia con la prostatitis tipo 3. Esa, en cambio, es un proceso inflamatorio crónico de la próstata, pero no es bacteriano, no hay una evidencia de un factor etiológico infeccioso. Se hacen cultivos, se hacen estudios de semen, se han hecho una serie de investigaciones y no se logra demostrar existencia de bacterias causantes del proceso, sino solamente la reacción inflamatoria. Y eso es lo que le diferencia la prostatitis tipo 3 de la 1 y la 2. Esta 3 a la vez solo por motivos de teoría, porque luego vamos a ver que igual se la trata en un solo tema. La 3 se divide en 3A y 3B. En base a hallazgos de los estudios que se hacen en las secreciones prostáticas, en la 1 se encuentran células inflamatorias abundantes, en la 3A y en la 3B no se encuentran esas células,
Esa es la única diferencia, pero en la práctica médica en sí, da lo mismo que hayamos encontrado o no hayamos encontrado células inflamatorias, la prostatitis crónica A bacteriana tipo 3 se diagnostica y se maneja de la misma manera. Por tanto, aunque esta clasificación es útil para que ustedes la tengan de pronto para, no sé, rendir la prueba o estar atentos a alguna pregunta al respecto, ya en lo que es la práctica médica y la práctica clínica, es suficiente que tengan en su mente prostatitis bacteriana aguda, bacteriana crónica y prostatitis no bacteriana. Ya vamos a ver que esta tercera ahora ya tiene otra denominación. Entonces empezamos a hablar de la 1 y 2, las prostatitis infecciosas, las prostatitis bacterianas. Estas prostatitis son procesos inflamatorios causados por bacterias cuyo diagnóstico suele ser evidentemente clínico. No hay mucho proceso aquí, mucho estudio, mucho análisis que hacer. El diagnóstico es clínico y en esta prostatitis hay una evidencia de inflamación y les he puesto con otro color de infección localizada en la próstata. A veces cuando el proceso es agudo, es decir, la prostatitis bacteriana tipo 1, puede llegar a ser un proceso infeccioso muy serio, puede el paciente terminar en una sepsis, y bueno, difícil, pero incluso en la muerte si es que no es tratada apropiadamente. Lo que ya les mencioné, las prostatitis bacterianas pueden ser agudas o crónicas. ¿Cuál es la diferencia? Solamente el tiempo de evolución. Un paciente con prostatitis aguda, paciente que es por demás sano y de pronto se presenta a la consulta con un cuadro de síntomas infecciosos urinarios bajos, con fiebre, etcétera, y no más que eso. En cambio, el paciente con prostatitis tipo 2 o bacteriana crónica es aquella cuando los síntomas ya persisten más allá de 3 meses. Ese sería el dato a destacar de esta primera información. La prostatitis bacteriana tipo 1 es aguda y la tipo 2 es crónica porque los síntomas superan ya al menos los 3 meses de evolución. Eh, el cuadro clínico de una prostatitis aguda, de la que se presenta de pronto la tipo 1, es como cualquier infección o muy parecido a una infección de vías urinarias o infección del tracto urinario inferior. Es por eso que muchos de los médicos, a veces en consulta va un paciente de 30 años con dolor en la zona pélvica, disuria, ardor miccional, dificultad para orinar, a veces fiebre, y nosotros le catalogamos como, señor, usted lo que tiene es una infección de vías urinarias. Y bueno, no es tan exacto, ¿no? Lo más común es que este proceso en un hombre sea una prostatitis aguda. No es muy frecuente en un hombre, como ya sabemos, una infección de vías urinarias, me refiero a una cistitis como tal, no es muy común, no es imposible. Sin embargo, si queremos ser más precisos como médicos, un paciente varón adulto joven con cuadro clínico infeccioso urinario, muy probablemente es más bien una prostatitis aguda. Si el cuadro es fuerte, puede tener un poco de síntomas sistémicos, náusea, vómito, cefalea, decaimiento, polimialgias, malestar general, etcétera. No siempre es obligatorio hacerlo, pero si tenemos un poco de dudas al respecto del diagnóstico, si creemos que estamos entre será una infección, una cistitis o una prostatitis, podemos hacer en un adulto joven, en este paciente, un examen rectal digital, es decir, un tacto rectal. ¿Qué encontraremos al tacto? Una próstata edematizada y sobre todo sumamente sensible a la palpación. Presionamos suavemente la próstata y el paciente experimenta mucho dolor. Obviamente signo de que esa próstata está muy inflamada. En cambio, en la prostatitis tipo 2, que es bacteriana también, pero es crónica, ya dura más de 3 años, los síntomas no son tan agudos, no son tan del rato, sino más bien son fluctuantes, episódicos, el mismo dolor, los mismos síntomas de vaciado, disuria, el flujo decae, el dolor en la zona pélvica, en la zona inguinal,
A veces el paciente dice que cuando tiene eyaculaciones siente malestar o ardencia. Y al tacto rectal no siempre tenemos esa sensibilidad, esa hipersensibilidad marcada. Puede estar un poco tenso el esfínter, un poco espástico, y la sensibilidad puede ser variable, a veces muy dolorosa, a veces no tanto, porque ya es un cuadro no tan agudo como el primero. Eh, el dolor puede ser variable porque a veces, sí, la mayoría de pacientes dice, doctor, me duele, suelen decir así, no me duele aquí en la próstata y se señalan la zona del periné. Ese es el sitio en realidad más frecuente de dolor. El 46% de pacientes refieren que el dolor está en ese sitio, pero no es solo ahí, puede estar en la zona escrotal, en la zona peniana, en la zona del abdomen bajo, o sea, la región de la vejiga, incluso en la parte baja de la espalda. Por tanto, no siempre el dolor es específico en la zona perineal, pero es lo más común. Eh, Diagnóstico, ya dijimos al inicio que el diagnóstico de la prostatitis, en este caso bacteriana, sea tipo 1 aguda o tipo 2 crónica, es clínico. Sin embargo, si nosotros queremos tener un refuerzo diagnóstico de laboratorio, podemos hacer un cultivo de orina, un examen de orina. En la prostatitis aguda a veces es suficiente una muestra de orina simple de la parte media del chorro miccional. A veces encontramos de ahí un proceso infeccioso. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos con este resultado. Recuerden que el proceso de prostatitis, la infección está en la glándula prostática. Y cuando cogemos la muestra de orina, no siempre va a estar ahí la presencia de bacterias. Puede ser que la orina salga negativa y el paciente tiene una prostatitis, pero sí es común encontrar elementos o datos de infección en el examen de orina. Lo que quiero decirles es que si clínicamente el paciente tiene los síntomas que hemos dicho, paciente joven, adulto joven, con mucho dolor al orinar, tal vez fiebre, polaquiuria, disuria, dolor en la zona pélvica, aunque el examen de orina salga negativo, no tenemos por qué descartar una prostatitis bacteriana aguda y debemos iniciar ese tratamiento pronto. En la prostatitis bacteriana crónica, en cambio, se recomienda más bien hacer lo que se llama los cultivos de localización bacteriana. No sé si ustedes han escuchado, se llama la prueba o el test de Mires y Stamey, que ya les voy a poner en la próxima diapositiva para entender de qué se trata esta prueba. El patógeno más común definitivamente es la Escherichia coli. Los gram negativos, la E. coli a la cabeza. En la prostatitis aguda, en la crónica, el espectro un poco es más amplio, pero igual la E. coli suele ser la más común. Pregunta puede ser de examen y eso no es difícil de recordar. El patógeno predominante en prostatitis bacteriana es la E. coli. Esta es la prueba que les hablaba, la prueba de Mires y Stamey, o prueba de los 4 vasos, que luego se le redujo a prueba de 3 vasos, y ahora se aconseja hacer solo una prueba de un solo vaso. En la prueba de Mires y Stamey lo que queremos es saber si hay bacterias y un proceso inflamatorio en el líquido prostático, en la secreción prostática. Entonces, ¿cómo se lo hace? Al paciente se le pide que, o sea, se compra 4 frasquitos recolectores de orina para muestra de orina, mejor dicho, para laboratorio. En el primer frasco se le dice al paciente que empiece a orinar, que recoja la orina que empieza a salir. En el vaso número 2 recogemos la orina de la mitad del chorro miccional, de la parte media. En ese momento le pedimos al paciente que suspenda la micción y se procede a hacer a través del tacto rectal un masaje de la próstata. Se le presiona la próstata por un buen rato y eso produce que las secreciones prostáticas empiecen a escurrir por la uretra. Esas secreciones se recogen en el tercer vaso. Y finalmente, una vez que ha recogido eso, al paciente se le dice que evacúe el resto de la orina en el último vaso recolector. Y ahí podemos nosotros ubicar o localizar el sitio de la infección.
Una presencia de bacterias en los vasos iniciales hablaría de un proceso más bien de cistitis, mientras que una presencia de bacterias en cualquiera de las dos muestras últimas demostraría una prostatitis bacteriana. Ahora, obviamente, esto es, en teoría, suena bonito, pero en la práctica, un paciente que está adolorido, febril, con disuria, con tantas molestias, someterle a esta prueba es, eh, es realmente muy incómodo. En prostatitis bacteriana, la tipo 2 crónica, se puede hacerla para clasificarla como bacteriana y ver si es que realmente hay los gérmenes ahí o es una tipo 3, que es una prostatitis crónica no bacteriana. Pero incluso en este tipo de prostatitis ya no se aconseja mucho el uso de esta prueba de los 4 vasos. Ahora se está recomendando solamente una prueba pre y posmasaje, una muestra de 2 vasos. El paciente recoge en un vaso la parte media del chorro inicial, pausa, un masaje prostático, no recogemos secreciones, nada, y decimos, señor, orine lo que le resta en su vejiga en el segundo vaso. Se ha demostrado que con esta prueba de los 2 vasos o un Mires de Stamey reducido, digamos, se puede determinar con bastante precisión igual si es que es una prostatitis bacteriana o no bacteriana. Entonces, en resumen, la prueba de Mires y Stamey, esta prueba de secreción o de exprimido prostático, se utiliza básicamente para diagnosticar una prostatitis crónica y saber si es bacteriana o es abacteriana tipo 3. Básicamente, ese sería el motivo de esta prueba diagnóstica. Como les decía, los patógenos más comunes en la prostatitis, no nos vamos a aprender todos, pero definitivamente son los gram negativos a la cabeza, la E. coli. Sin embargo, no obstante, en pacientes inmunocomprometidos, HIV u otras patologías, están recibiendo fármacos inmunosupresores, pueden incluso haber gérmenes tipo Mycobacterium tuberculosis y cándidas, hongos también. Por eso, si tenemos pacientes inmunocomprometidos, podría ser importante hacer la prueba de los 2 vasos y cultivar esa orina para determinar exactamente el germen causal de la enfermedad. Y es que no es un paciente con factores especiales de riesgo, de una debemos asumir que ese paciente con certeza debe tener un gram negativo y el tratamiento se dirige hacia allá. Otras pruebas diagnósticas, biopsia, no tiene sentido, no está recomendada. Hacer un eco transrectal tampoco es una prueba de rutina. A veces se puede recomendar un eco transrectal cuando el paciente le estamos ya tratando y de una prostatitis aguda y el paciente no mejora y sospechamos que puede tener un absceso dentro de la próstata. Un eco nos podría revelar esa patología. En en otras ocasiones hemos visto que hay médicos que solicitan un cultivo del semen para ver si es que hay una infección. Recuerden que la mayor cantidad del volumen seminal viene de las vesículas seminales, no de la próstata, aunque parte sí. Por lo que el cultivo del semen no es tan preciso para diagnosticar prostatitis. Su sensibilidad y su especificidad es baja. ¿Qué va a pasar con el antígeno prostático? Pues cuando hablamos de cáncer prostático decíamos que el PSA, el antígeno, se eleva en cáncer, pero también se eleva en otras patologías y entre ellas están los procesos inflamatorios, la prostatitis. Por tanto, un paciente con prostatitis va a venir con el PSA disparado. Cuidado se nos ocurra mencionar o insinuar al paciente que a lo mejor tenga un cáncer, ¿no? Ese señor está con su antígeno prostático elevado por su inflamación y nosotros, sin decirle nada al paciente, porque generalmente producimos en él angustia innecesaria, nosotros tal vez en un mes, 2 meses, 3, le repetimos un antígeno para quedarnos tranquilos y asegurarnos que fue la elevación solamente por eso. Más o menos al mes del tratamiento ya el que se hace se normaliza y 3 meses creo que es un buen momento para repetirlo y quedarnos tranquilos de que eso fue solamente debido a la prostatitis. ¿Cuál es el tratamiento? Pues
como estamos hablando de que es una prostatitis bacteriana, tanto la tipo 1 como la tipo 2, pues obviamente el tratamiento es antibiótico. Y si es que los gérmenes más comunes son los gram negativos, tenemos que usar antibióticos que tengan un amplio espectro y que tengan mucha acción sobre los gram negativos, sobre la E. coli, básicamente las ampicilinas o las penicilinas de amplio espectro, las cefalosporinas de tercera generación, o más comúnmente suele recurrirse a las fluoroquinolonas, específicamente ciprofloxacina o mejor todavía la levofloxacina. Si es que estamos hablando de una prostatitis bacteriana tipo 1, la aguda, la que es con fiebre, la que le pone incluso en peligro la vida del paciente, tenemos que actuar inmediatamente y hacer esta administración antibiótica en dosis altas de manera intravenosa, de manera parenteral, de modo urgente. Y estos antibióticos perfectamente pueden ser combinados con un aminoglucósido como puede ser la amicacina o la gentamicina. Luego de que han cedido los síntomas más severos, sobre todo la fiebre, los síntomas sépticos del paciente, pues podemos ya mandarlo a casa después de 2, 3 días, mandarlo a casa con terapia oral, eso sí, por 2 a 4 semanas. ¿Por qué tanto tiempo de antibiótico? Porque los antibióticos tienen que penetrar en el tejido prostático para poder eliminar la infección. El tejido prostático es un tejido especial con un pH especial, con una irrigación especial y no cualquier antibiótico penetra fácilmente allá. Por ejemplo, digamos, la fosfomicina o la nitrofurantoína, el Lubamín, que me iría bien en una cistitis. Esos antibióticos no tienen buena penetración en tejido prostático y no funcionan bien. Y no solo necesitamos penetración, sino tiempo de duración de efecto ahí adentro para que la infección se resuelva adecuadamente. Por eso es que el tratamiento para prostatitis debe ser un tratamiento de al menos 2, idealmente 4 semanas. En la prostatitis crónica, lo mejores son justamente por estos parámetros de penetración en tejido prostático, las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina y la levofloxacina. De los dos, el que más estamos usando es la segunda, la levofloxacina, por 2 razones. Primero, porque la ciprofloxacina ha perdido bastante campo, las bacterias se han tornado muy resistentes, hay bastante resistencia bacteriana y tenemos muchos fracasos terapéuticos. Y segundo, porque la ciprofloxacina tiene una gran acción sobre la E. coli, gram negativos, pero no tiene mucha acción sobre otros gérmenes, ¿no? Otros patógenos, por ejemplo, intracelulares como clamidias, gram positivos, que la levofloxacina sí la tiene. En la prostatitis crónica, igual el tratamiento tiene que ser largo, por lo menos 4 o 6 semanas de antibióticos, especialmente de levofloxacina. También se puede usar si es que el paciente no ha respondido a la levofloxacina o tiene algún problema de sensibilidad a ese producto, nos va también como segunda elección el trimetoprim sulfametoxazol o cotrimoxazol, conocido más comúnmente, ¿no? Marcas Bacterol, Bactrim, cualquiera de esos. Va bastante bien igual. Usar tetraciclinas y macrólidos también están recomendados, pero los efectos no son tan ideales como los dos primeros. Resumen, bueno, antes de eso, otras alternativas. Hay pacientes con prostatitis aguda que son pocos, son raros, que hacen una retención urinaria por la fuerza del proceso inflamatorio, porque les conté algún rato del caso de un paciente que estaba de turismo en español, tuvimos que colocarle una sonda. Sin embargo, hay que ser cuidadoso, ¿no? Recordemos que cuando hay un proceso agudo infeccioso, el manipular la vía urinaria, poner catéteres, sondas, podría eventualmente ser contraproducente porque podría empeorar la infección por la manipulación. A veces algunos recomiendan incluso, aunque a mí me parece una exageración, no ponerle sonda por la uretra por este riesgo de empeorar la infección, sino poner una sonda suprapúbica. De cualquier manera ya es una agresión, una cirugía
Yo creo que con los cuidados, con una buena antibiótico terapia, un paciente retenido con infección, un drenaje por vía normal uretral, no está mal. Nunca operar, ¿no? Prostatitis no se resuelve operando. Eso sí, cuidado, tenemos muchos casos de pacientes de 45 años con cuadros de prostatitis que a veces les recomiendan cirugía. Yo siempre me tomo unos segunditos para contarles anécdotas, porque las anécdotas a veces enseñan más que las palabras y la teoría. Hace unos 18 años tuve un paciente de 42 años de edad con un cuadro de prostatitis aguda típica, fiebre, escalofrío, decaimiento, malestar, disuria, polaquiuria, bla, bla, todo lo que es una prostatitis bacteriana aguda tipo 1. Le prescribí antibióticos, le expliqué al paciente que tenía que esperar unas horas hasta que antibióticos funcionen, un par de días, pero al día siguiente, luego me enteré de eso, el paciente no volvió al control y regresó un familiar, creo que 2 meses después, a mi consulta y me reclamó, me dijo que por su culpa mi hermano casi se muere. Y bueno, yo me asusté y le preguntaba cuál era la razón del reclamo. Y me contó la historia, era una hermana, me dijo que después al día siguiente el hermano seguía con fiebre y se preocuparon mucho y le llevaron a un hospital en Quito, no digo el nombre, obviamente, por ética, pero es un hospital un centro médico muy prestigioso. Y el médico que le recibió, un colega ya le dijo que tenía que operarse de manera urgente, porque si no el paciente se iba a morir. Era un hombre de 42 años, no tenía hipertrofia prostática, hiperplasia, no tenía cáncer, tenía una prostatitis. Le operaron, obviamente, lo hicieron por vía transuretral, no sé qué le sacarían a esa edad, no sé qué próstata crecida pudo haber. Seguro le manejaron con antibióticos en el postoperatorio, el hombre se recuperó, pero por los antibióticos postoperatorios. Y claro, como el mensaje fue y vieron los familiares que él se recuperó, el mensaje que recibió fue que la cirugía es la que le salvó la vida y que yo no planteé esa solución y por mi culpa el paciente pudo haber fallecido. Obviamente yo no hice otra cosa que intentar explicar, aunque ya era demasiado tarde, el concepto de mi colega de un hospital prestigioso en Quito pesaba 10 veces más que mi opinión y no le pude convencer. Se fue convencida de eso, pero yo, como les he dicho en muchas conferencias, sigo durmiendo tranquilo. Nunca operar un cuadro de prostatitis porque no vamos a solucionar nada, podríamos más bien empeorar el problema. Eso como prostatitis bacteriana, entonces esa es la bacteriana tipo 1, tipo 2, aguda, crónica, la diferencia, la evolución, 3 meses la crónica, diagnóstico clínico, podemos hacer un tacto rectal, podemos hacer un examen de orina en la prostatitis aguda, podemos hacer una prueba de Mires Stamy en una prostatitis crónica, bacteriana me refiero, y el tratamiento antibiótico, especialmente ciprofloxacina o levofloxacina. Nunca, y antes de terminar prostatitis bacteriana, nunca hagan un masaje prostático terapéutico. ¿A qué me refiero? Antiguamente se recomendaba como un tratamiento de la prostatitis hacer masaje prostático porque se pensaba que la prostatitis, o como hipótesis de causa de prostatitis, estaba que había una congestión de los ductos prostáticos y esto era lo que inflamaba y que al masajear de manera permanente por un buen tiempo la próstata, drenábamos de esos conductos y mejorábamos. Lo único que podemos lograr es una diseminación bacteriana hacia un reflujo bacteriano hacia los capilares, colectores vasculares y diseminar la infección y producir una sepsis. Por tanto, muy probable, una pregunta, masaje prostático contraindicado como tratamiento para prostatitis. Antiguamente sí se lo indicaba, ahora está contraindicado. Y bueno, vamos a terminar con la prostatitis crónica, que les decía que es la tipo 3.
No vamos a dividirle ni en 3A, ni en 3B, ni la tipo 4, simplemente prostatitis crónica no bacteriana. Esta prostatitis crónica no bacteriana ha cambiado su denominación y ahora tiene el nombre de dolor prostático crónico o síndrome de dolor pélvico crónico. Ya vamos a ver la diferencia. ¿Por qué ha cambiado la denominación? Porque antiguamente se creía o se hablaba de prostatitis no bacteriana crónica tipo 3 porque se entendía que la causa de los síntomas estaba ubicada solamente en la próstata, que la patogénesis, la fisiopatología, se debía a un proceso inflamatorio prostático. Y ahora se ha descubierto que no es solamente el tejido prostático el que puede dar los síntomas cuando está inflamado, sino también otros componentes de la pelvis, de estructuras nerviosas, musculares, vasculares, etcétera. Por tanto, ya no se habla de una prostatitis, sino de un síndrome de dolor pélvico crónico. Reemplazó al término este tipo 3. Eh, entonces, eh, ¿por qué se llama tipo 3 o por qué es una prostatitis bacteriana? Porque en muchos pacientes con síntomas de prostatitis se ha demostrado que no tienen presencia de bacterias o cultivos positivos cuando se investiga la secreción prostática. Tienen los síntomas muy parecidos a las prostatitis que hablamos, las bacterianas 1 y 2, pero en los cultivos, en los estudios de secreción, no hay bacterias. Por tanto, estas pasan al grupo 3. Son las prostatitis no bacterianas crónicas generalmente. Eh, por definición, entonces, una prostatitis, un síndrome de dolor prostático o de dolor pélvico crónico, es la ocurrencia de un dolor episódico o recurrente en la zona pélvica o la zona prostática de al menos 3 meses de evolución sin que haya infección probada ni otra patología local obvia. Es decir, hemos descartado cistitis, hemos descartado hipertrofia prostática benigna, tumores del tracto urinario bajo, hemos descartado todas esas patologías, no hay infección y el paciente tiene los síntomas recurrentes de más de 3 meses de evolución, se clasifica entonces como una prostatitis no bacteriana crónica o mejor llamado síndrome de dolor prostático o dolor pélvico crónico. Esta enfermedad generalmente se asocia con consecuencias emocionales, conductuales, sexuales negativas del paciente. Tiene una historia de estrés, de alteraciones o molestias en el ámbito sexual también, trastornos de disfunción, incluso eréctil o trastornos eyaculatorios y también síntomas del tracto urinario inferior. Tal es así que a veces se puede confundir si el paciente ya es un adulto mayor, pasado los 50 años, puede confundirse con una hiperplasia prostática benigna. El dolor obviamente es el primer síntoma. Y si no se ha encontrado que es por bacterias, la pregunta que seguimos teniendo y todavía no tenemos respuesta es, ¿por qué se inflama la próstata? No es infecciosa, pero entonces, ¿qué le inflama? Eh, Parece que ya hay una predisposición posiblemente de tipo genética de estos hombres y en algún momento hay un factor que se llama factores de iniciación. Algo dispara el problema. Por ejemplo, lo que dice abajo, una infección, un trastorno endocrino, una tensión del muscular pélvica, un factor psicológico, activa el proceso inflamatorio y luego viene algo que se llama los cambios por la neuroplasticidad del sistema nervioso, sobre todo periférico. Me explico de forma más práctica. Parece que esta prostatitis podría haber empezado con un proceso infeccioso, una prostatitis bacteriana aguda. Se produjo este proceso y esto empezó a ser se convirtió en un factor de iniciación, al principio bacteriano, pero ya se curó el paciente. Sin embargo, por este tema de la neuroplasticidad, que no sé si ustedes la tienen claro, se refiere a la neuroplasticidad a la habilidad que tienen
no solo el cerebro, como dice la diapositiva, sino el sistema nervioso en sí, de irse como reorganizando y adaptando el funcionamiento en base a los cambios de al día a día. Se pueden producir nuevas sinapsis, se pueden reforzar sinapsis, debilitar sinapsis, etcétera. Entonces, como que esta primera infección, este factor de iniciación, deja como sensibilizadas a las fibras nerviosas periféricas de la zona pélvica. Y después, a futuro, ya no vuelven a entrar bacterias a la próstata, pero como está hipersensibilizadas las fibras nerviosas ante cualquier factor, estrés, una comida picante o pasar sentado mucho tiempo, simplemente el umbral de alguna manera bajó y el paciente experimenta los síntomas de su primera prostatitis, pero ya no existen bacterias ahí. Esto podría explicar, por tanto, el por qué se presentan los síntomas y al hacer un análisis histológico, el tejido está sano. Simplemente parece que es una hipersensibilidad, más bien de las fibras del sistema nervioso periférico. En otras palabras, parece ser un dolor de tipo neuropático, una neuropatía periférica. ¿Cómo diagnosticamos prostatitis no bacteriana crónica tipo 3 o dolor pélvico crónico, dolor prostático crónico? Pues ya sabemos que es clínico, más de 3 meses de evolución. Los síntomas son muy similares a los que ya manifestamos. Y cuando hacemos un tacto rectal, el paciente dice, doctor, y le topamos la próstata y le despierta el malestar, dice, doctor, ese es el síntoma que tengo. El rato que me tocó la próstata sentí exactamente la molestia que es la que le estoy contando. Entonces, ahí estamos también apoyándonos, apoyando el diagnóstico. Para decir que se trata de un dolor pélvico crónico o prostatitis crónica, debemos haber descartado lo infeccioso, el cáncer y otras patologías de la pelvis. Eh, Hay cuestionarios que nos sirven, pero no hay una prueba todavía precisa para decir cuál es la mejor forma de diagnosticar una prostatitis no bacteriana. Lo mejor es descartar otras patologías. Hacemos exámenes de orina, hacemos ecografía, vemos que el paciente no tiene otras cosas y pues con esta prueba del tacto rectal y el despertar el síntoma podemos decir que estamos ante una prostatitis tipo 3. Los cultivos van a ser obviamente negativos. Yo les decía al inicio que la 3 se clasifica en tipo 3A y tipo 3B, que la una es de hay células inflamatorias, las otras no hay células inflamatorias. Eso ya casi no se usa porque en la práctica ambas son consideradas como una misma entidad porque el tratamiento termina siendo el mismo y no sirve de nada hacer la diferenciación. El diagnóstico ya le dijimos, un tacto rectal, el PSA no ayuda. Podemos hacer una prueba de 2 vasos para ver si es que hay células inflamatorias y descartamos lo infeccioso. Podemos hacer un eco para ver si el paciente está reteniendo orina y residuos postmiccionales. Estudios más sofisticados como urodinamias o cistoscopías casi no se recomiendan porque el diagnóstico está claro, es clínico, pero si tenemos dudas de que puede ser otra patología la causante del problema, pues los podríamos recomendar. ¿Cuál es el tratamiento de estas prostatitis crónicas que no son producidas por bacterias? Pues hay que ver cuál es el fenotipo del paciente. ¿A qué se refiere el fenotipo? Simplemente decirle o intentar descubrir al paciente cuál es el síntoma que más le molesta. Si el síntoma que más le incomoda es el dolor, pues ir a manejar dolor. Si el síntoma que más le incomoda es trastornos de flujo, pues podemos utilizar terapia para mejorar flujo miccional. Y así, ¿no? Si es que el paciente experimenta más ardor o si experimenta más polaquiuria o síntomas irritativos, pues enfocar el tratamiento al fenotipo, al síntoma específico. Podemos recurrir a los alfa bloqueadores que se utilizan en hiperplasia prostática benigna. Se ha visto que estos, al actuar en próstata y cuello vesical, mejoran el flujo miccional, incluso pueden mejorar un poco el dolor y la calidad de vida. Eh, Antibióticos, pues si estamos hablando de que es una prostatitis no bacteriana, lo lógico es pensar que no se debería usar antibióticos.
Sin embargo, la mayoría de nosotros, los urólogos, cuando tenemos un paciente con prostatitis no bacteriana crónica, eh, usamos un ciclo de antibióticos empíricamente, porque no hay una evidencia de que hay una bacteria ahí, por unas 4 semanas. Le damos levofloxacina. Algunos pacientes mejoran y si lo hacen, pues les damos unas 4 o 6 semanitas más. La pregunta sería, ¿por qué si es que es no bacteriana? Pues como no tenemos una etiología clara todavía de este tipo de prostatitis, hay algunos estudios que dicen que a lo mejor sí hay bacterias, pero son bacterias que no pueden ser reconocidas, que no pueden ser cultivadas en los medios convencionales de laboratorio y que esas son las culpables y que un ciclo de antibióticos no está por demás. Empíricamente sí lo hacemos, pero si vemos que en un par de semanas no mejora, realmente ya más antibiótico no tiene ninguna razón de ser. A veces se pueden usar antiinflamatorios, opioides, inhibidores de la 5-alfa reductasa, alopurinol, pentosan, bueno, otro tipo de fármacos, si es que hay un fenotipo de mucha tensión muscular o dolor en la zona del perineo, un relajante muscular, ayuda mucho. Y la pregabalina también es importante porque si es que el dolor es neuropático y estamos hablando de que parece que hay esta sensibilización de fibras nerviosas periféricas, la pregabalina como un medicamento usado en dolores neuropáticos podría tener algún espacio. En cuanto a usar plantas, pues a veces eh, hay pacientes que ya no sabemos qué darles, porque es una prostatitis que es fastidiosa y por eso les decía, es la patología más frustrante en urología porque ya le damos antibióticos, no mejora. Le damos alfa bloqueadores, mejora un tiempo y vuelve a recaer, etcétera, etcétera. La fitoterapia puede tener su espacio, sobre todo los extractos de polen, algunos productos como el que está ahí en la foto, el Cernin o el Poltit, contiene extractos de polen purificado. Hay estudios, como dice ahí, RCTs, que son los estudios controlados, randomizados, que han demostrado que pueden tener algún beneficio, sobre todo en el alivio del dolor. En cambio, el sopalmeto, que es muy común en los productos naturales que venden en nuestro país para la próstata, no ha demostrado beneficios. Fisioterapia, si hay un componente de tensión pélvica, tensión muscular, pues cualquier tipo de estrategia de fisioterapia podría también ser indicada en determinados casos. Cirugía, pues definitivamente no. Ya hemos dicho que en prostatitis no se debe operar, el papel es muy limitado. Tratamiento psicológico, si el paciente tiene componentes de tensión o trastornos conductuales, pueden ser de gran utilidad. Pero lo más importante, el resumen de esta segunda parte de la presentación, que es prostatitis no bacteriana crónica, es una buena comunicación con el paciente, hacerle saber que es una patología inofensiva, benigna, que sí, que es crónica, que es fastidiosa, que posiblemente no mejorará completamente con las medicinas que le demos y que si mejora podría recaer, pero que no es una enfermedad crítica, que no es peligrosa, que no va a tener complicaciones, que no tendrá que operarse, no va a evolucionar a cáncer. Hay que tranquilizarle al paciente y es fundamental recomendarle un cambio en su estilo de vida. Como factores que disparan los síntomas están el consumo de alcohol, el cigarrillo, el estrés, la bicicleta, el pasar sentado mucho tiempo, los alimentos muy condimentados, la cafeína. Pues recomendarle un poquito cuidados en este ámbito y no más que eso. Esto sería, queridos chicos, el tema de prostatitis con el cual estaríamos terminando el penúltimo capítulo del temario. Sería interesante, si ustedes gustan, pues escucharles sus comentarios, preguntas, si es que las tienen. Es una patología que le van a ver mucho, mucho, mucho en su práctica médica general, quienes
pues luego hagan especialidad, pues aunque cualquiera que sea la especialidad, si no lo ven en consulta, lo verán en su familia, lo verán en sus amigos, en un pariente, en ustedes mismos, a lo mejor los varones. Entonces, es bueno que tengamos presente los datos más importantes de este tema. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? O si no, daríamos igual Sí, por doctor. terminada. Sí, Tengo una duda claro. respecto a los pacientes que tienen ese tabú o esa fobia a que el urólogo les llegue a realizar el tacto para determinar la prostatitis o no. ¿Se podría hacer el diagnóstico solo clínico o tiene que, en serio, o sea, realizar este método en esos pacientes? Porque es lo que la mayoría de hombres, podría decirse así, que tienen ese miedo a que le hagan el tacto por primera vez. Entonces, digamos que viene un hombre joven a consulta, de unos 20 años, que nunca ha presentado ningún problema urológico, pero ya durante ese año o sea, comienza a presentar los síntomas clásicos de una prostatitis. Pero él, a la hora de hacer la consulta, no quiere que usted le realice el tacto para confirmar ahí, sino que solo le diría a usted con la clínica, cómo nosotros reaccionaríamos ahí para seguir con el diagnóstico. ¿Qué nos recomendaría? Fantástico. Sabes que yo personalmente no les hago el tacto. Pacientes jóvenes eh, que vienen ya con un cuadro clínico muy típico, la disuria, la polaquiuria, a veces fiebre, trastornos eyaculatorios, ardor eyaculatorio, molestias así, pues muy difícil pensar en otro diagnóstico que no sea una prostatitis. Eh, Tú tienes razón, un paciente, sobre todo un paciente joven, es muy renuente a esto y encima de su cuadro clínico que per se ya es fastidioso, el hacerles un tacto, primero no nos aporta mayor cosa, el diagnóstico termina siendo el mismo y termina siendo muy incómodo para el paciente. Yo le dejo el tacto rectal, hablando de prostatitis, solo en caso de mucha duda diagnóstica, de que no esté muy claro, de que sospeche de que a lo mejor hay un absceso prostático porque no mejora los tratamientos, pero en la práctica, en el día a día, como parte del diagnóstico de rutina, no les hago. El tacto rectal sí es obligatorio, en cambio, en el proceso de profilaxia o prevención de diagnóstico temprano, mejor dicho, del cáncer prostático en adultos mayores. Eso ya es otra historia. Pero un adulto joven con cuadro de prostatitis, nada que ver. Tal vez le pido una ecografía, un examen de orina, una ecografía para descartar otras patologías, un cálculo que esté expulsando por el tracto urinario, un hemo para ver si hay hematuria, no sé si es que tiene antecedentes diabéticos, alguna una química sanguínea, una biometría, pero no más. Yo comparto contigo tu inquietud y apoyo tu idea de que un tacto rectal no debe ser de rutina en un adulto joven en quien sospechamos de una prostatitis. Es suficiente con la clínica. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti por tu excelente pregunta. Había una inquietud en un chat, en el chat les voy a ir leyendo. Tengo dos inquietudes. La una habla de pacientes obesos que pueden tener esos problemas por compresión hacia la zona prostática. Pues no necesariamente la obesidad sería un factor de riesgo de prostatitis. La compresión, sí puede haber compresión en la zona prostática, pero más que por la obesidad, por el peso, es por las posturas. Lo que les decía hace un rato, un paciente que pasa sentado mucho, oficinista, ciclista, motociclista, un conductor, pues él sí tiene una compresión permanente en la zona perineal y él sí puede desarrollar problemas de dolor pélvico prostático crónico. Es más, es sumamente frecuente en pacientes, en los conductores y en los ciclistas ver cuadros de prostatitis. Por eso es que entre las medidas generales se les recomienda pues evitar el uso de bicicleta, de pasar sentados y si no les queda de otra porque es un chofer o es un oficinista, el consejo es que lleven almohadas en sus vehículos para que se sienten sobre una superficie lo más blanda posible, aunque su asiento del carro sea bueno, una almohadita adicional para que no haya esa compresión.
La obesidad directamente en este caso no afectaría, pero obviamente sabemos que sí es un factor de riesgo para otro tipo de problemas. En cuanto a las dosis, al tratamiento que Noemí me pregunta, gracias Noemí, en sí el tratamiento que yo suelo empezar casi siempre es una quinolona, una fluoroquinolona. Yo empiezo con levofloxacina, 500 miligramos por vía oral cada 12 horas. Le evalúo al paciente unos 15 días. Si es que en 15 días el paciente clínicamente ha mejorado, le bajo la dosis a una tableta de 750 miligramos diaria por unas 4 semanas adicionales. Eso en prostatitis bacteriana crónica. En prostatitis bacteriana aguda, cuando el cuadro es crítico, el paciente está con toma de su estado general, febril y todo, le interno al paciente y yo suelo usar una combinación de una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxone, por ejemplo, más un aminoglucósido, que puede ser perfectamente la amicacina o la gentamicina. Le doy ese antibiótico al paciente por unas 48, 72 horas, le tengo hospitalizado, y el paciente ya está en mejores condiciones y le doy el alta con una cefalosporina igual oral tipo cefodoxima de 200 miligramos cada 12 por unas 4 semanas adicionales. Ese sería el tratamiento. En prostatitis no bacteriana crónica, como ya les dije, empíricamente sí les empiezo un ciclo de 15 días de antibióticos. Les llamo en 15 días con la misma levofloxacina, ¿no? 500 cada 12. En 15 días, si es que hay mejoría, pues le doy 4 semanas más, y si no hay mejoría, suspendo antibióticos porque veo que el camino no va por ahí, y les manejo con alfa bloqueadores, relajantes musculares, medidas generales, recomendaciones generales, y a veces algo de fitoterapia con polen. Así manejamos el tratamiento en los diferentes casos de prostatitis. Alexander me pregunta, no sé si, perdón, antes Noemí está más o menos claro eso. Entiendo que Sí, sí. Doc, sí, muchas Sí, gracias. sí, gracias a ti. Los pacientes con estreñimiento pueden desarrollar prostatitis con más frecuencia. Es una muy buena pregunta. Yo no he visto que el estreñimiento sea un factor predisponente de prostatitis, pero sí hemos visto, y eso lo he mirado con mucha frecuencia, que los pacientes con prostatitis crónicas no bacterianas suelen tener asociados otros problemas, sobre todo del tracto digestivo bajo. Por ejemplo, estreñimiento crónico, síndrome de intestino irritable. Si un poco nos volvemos, yo no sé mucho del tema, pero recordamos algo, detalles de generales de la patología de el síndrome de intestino irritable, que suele venir a veces con estreñimiento, diarrea o alternante. El síndrome de intestino irritable es una patología igual crónica de causa desconocida. Y la prostatitis no bacteriana tipo 3 es otra patología crónica de causa desconocida. Leyendo un poco el tema de síndrome de intestino irritable, también parece que la patogénesis, la razón es justamente esta neuropatía, esta hipersensibilización o hipersensibilidad de las fibras que inervan el intestino, sobre todo el intestino grueso, aunque el delgado también, por eso ahora ya cambió de colon irritable a síndrome de intestino irritable. Entonces, esta hipersensibilidad se manifiesta en las dos patologías, por lo cual parece ser que los pacientes que tuvieron este factor de iniciación, una infección cualquiera en la zona abdominal o pélvica, se hipersensibilizan no solo la próstata, sino toda la zona abdominal inferior y pélvica, y por eso comparten algunas de estas patologías. A la vez tienen prostatitis y también sufren de intestino irritable. Por tanto, más que decir que el estreñimiento favorezca la prostatitis, yo podría decir que el estreñimiento de un paciente con intestino irritable suele coexistir con una prostatitis crónica no bacteriana.
Con respecto a la pregunta de Jean, que dice, Jean o Jean, doctor, buenas noches, la prostatitis puede evolucionar a una hiperplasia prostática y los antiinflamatorios, ¿por cuánto tiempo se debe dar? También es una muy buena pregunta porque una de las preocupaciones más importantes que tienen los pacientes con prostatitis es, doctor, y yo que tengo prostatitis, o sea que cuando tenga 50, 60, voy a sufrir de la próstata, me van a operar la próstata, me va a dar cáncer de próstata, pues la respuesta definitiva y contundente tiene que ser no. La prostatitis, ni crónica, ni aguda, ni bacteriana, ni no bacteriana, no predispone ni es un factor relacionado al desarrollo de hiperplasia prostática o de cáncer prostático. Por tanto, tenemos pacientes que han sufrido prostatitis desde los 20 años y nunca se operaron de próstata después de sus 60, 70. Y al revés, pacientes que nunca tuvieron prostatitis y que después desarrollaron una hiperplasia, un cáncer prostático totalmente independiente. Si usamos antiinflamatorios, pues no debemos usarlos por mucho tiempo porque en sí los antiinflamatorios no ayudan demasiado en el manejo de la prostatitis. Se recomienda de todas maneras si es que decides usar uno porque el paciente, yo decía, tenemos que ver el fenotipo, ¿no? Dice, doctor, porque a mí es el dolor, quiero que me quiten ese dolor, esa molestia. Pues podemos usar el etoricoxib o el celecoxib, que son estos medicamentos con acción antiinflamatoria, por unos no más de 10 a 15 días, porque más allá de eso no vamos a lograr absolutamente nada. Eso sería entonces de las preguntas que tengo en el chat, lo que les podría aportar. Doctor, buenas noches. Una pregunta, disculpe. Sí, Elizabeth. Los antiinflamatorios los podemos también acompañar con los antiinflamatorios o solamente mandamos, o sea, digo, con levofloxacina, ¿podemos combinarlo o solo mandamos el celecoxib solo? Sí, los puedes combinar. Recuerda que tenemos que individualizar pacientes. Tengo un paciente con un cuadro de prostatitis, con disuria, con polaquiuria, con síntomas infecciosos o una prostatitis crónica. Le inicio levofloxacina o ciprofloxacina. Y si el paciente está con muchas molestias de dolor, pues, ¿por qué no? Le doy unos 7 días de antiinflamatorio y le llamo al control. O puedo, si dice, no, doctor, a mí me molesta más el flujo de orina, estoy orinando poco y con frecuencia, pues puedo combinar esa levofloxacina que para el tratamiento de la prostatitis con un alfa bloqueador, con tamsulosina, y muchos pacientes se sienten mejor. Entonces, la respuesta es sí, sí, Elizabeth, los puedes combinar sin ningún problema si es que el cuadro clínico le ves que justifica y amerita. O si el paciente dice, o vamos a otro escenario, la prostatitis y lo que siente son unas punzadas o una tensión en la zona del periné como unas contracciones, pues estamos hablando de que hay una tensión muscular. Pues ahí yo le doy la levofloxacina como terapia de base y le asocio con un relajante muscular. Entonces puedes ir jugando con los medicamentos sin ningún problema. Y si el paciente dice, vea doctor, ya realmente ya estoy mejor, pero me ha quedado un poquito de inflamación a eso, le doy un poco de extracto de polen purificado, le doy unos 2, 3 meses y muchos pacientes se sienten mejor con eso. Y siempre no te olvides o no se olviden ustedes, a todos los pacientes, luego de hacer la receta, insístale en la necesidad de cambiar los hábitos de vida. Hay un problema, eso es uno de los problemas más serios, es el motivo por el cual la mayoría de los pacientes se cronifican. El paciente nos cumple el tratamiento perfecto, pero consume alcohol cada 8, cada 15 días, anda en bicicleta, tiene niveles de estrés muy altos, entonces se nos empieza a hacer un paciente difícil, nos viene a ver cada rato y se queja que la medicina no le hace bien y a veces nos falta también un poquito de comunicación con ellos. Doc, gracias por la respuesta. Tengo otra curiosidad, pero es fuera del Claro. tema. ¿Se la puedo realizar sin ningún problema? Por supuesto, claro, para eso estamos. Recuerden que
que esto es abierto, foro abierto. Ya, doctor. Bajo su criterio y experiencia, ¿usted cree que deberíamos vacunar a los niños de 9 años contra el virus del papiloma humano? ¿Sí, por qué o no por qué? Bajo su criterio y experiencia. A los niños, a los varones. Sí, a los varones, porque esa duda teníamos con la doctora de pediatría, porque ellos son los que, digamos así, de una manera vulgar, contaminan a las mujeres. Y las mujeres son las que presentan los síntomas y solamente vacunan a las niñas. ¿Y por qué no vacunan a los niños? Entonces nos quedaba esa duda. Sí, es súper interesante debate. Todavía no está aprobada la vacunación masiva en varones como prevención sobre el tema del papiloma por las cepas oncogénicas. Sin embargo, yo sí apoyaría esa hipótesis, aprobaría de la vacuna, porque yo respaldo tu punto de vista. Los hombres con frecuencia nos la manejamos la más fácil, nos la pasamos más cómodos y solemos siempre cargarle a la mujer y pocas veces asumimos una verdadera responsabilidad en lo que es prevención y salud pública. Ya hemos hablado por ejemplo, yo siempre les hablo a mis pacientes de los métodos de anticoncepción, ¿no? Los hombres somos muy renuentes a hacernos una vasectomía, porque todo tiene que cargarse la mujer. Y es que partimos del concepto de que el virus del papiloma puede ser transmitido, hablemos de las cepas oncogénicas, que hacia eso se dirige la vacuna, por nosotros hacia la mujer, y la mujer es la que experimentará síntomas, y no solo síntomas, la que estará en el riesgo de desarrollar un cáncer cervicouterino. Yo apoyaría la vacunación de los varones también. Y doctor, ¿y usted como entidad privada que ha trabajado, ha escuchado tal vez qué vacuna le están poniendo a los niños contra el virus del papiloma humano o no Mm, todavía o están utilizando la misma vacuna que utilizan con las niñas para manejar el virus del papiloma humano? No, en niños no te sabría decir porque eso manejan 100% los pediatras. Cuando tengo adultos jóvenes que están inquietos por este tema de la vacuna, lo que entiendo que se les está poniendo, porque no es una práctica que yo la haga en la parte privada, rutinariamente se les está aplicando el mismo Gardasil. Y sé que ahora ya hay vacunas polivalentes que tienen incluso más de protección contra más cepas, creo que 9 cepas del virus del papiloma, pero entiendo que ya en adultos jóvenes por el momento lo que se les inyecta es el mismo Gardasil. Gracias, doctor. Ok, Elizabeth, gracias a ti. Listo, muchachos. Muy bien. Habíamos hablado con Estefanía sobre ver si por la posibilidad de terminar el último tema este viernes. Yo les confirmo porque, bueno, no les quiero mentir diciendo que tengo cirugía ni cosas por el estilo. Posiblemente tengo la visita de un primo que viene de fuera del país y me dijo que me confirmaba o no si es que llegaba a mi casa este viernes a quedarse acá porque está de paso nada más, está de viaje. Y sí se me complicaría el tener que recibirle y dejarle ahí parado un rato sin atenderle. Entonces, Estefanía, si me estás escuchando y a ustedes chicos les confirmo, les pediría de favor si es que no se llegara a dar la clase este viernes, que me disculpen, es por esa situación personal y la estaríamos planificando para la próxima semana. Claro, Doc, no hay problema. Igual ya Ya, faltan dos, creo, o solo unita, la ultimita. that's one. La ultimita. The last one. Listo, amigos, gracias. Feliz Gracias, Doc. noche, que pasen Gracias, lindo, chicos. descansen y aprovecho Gracias, por si Doc. no nos Doc, vemos el viernes a las gracias. amigas Adiós, adiós. y a las que no las son, que la pasen lindo el domingo igual. Suerte. Gracias, muy amable. Gracias, Doc. Chao, Gracias, chao, Doc. buenas noches. Gracias, Doc. Buenas noches. ¿Y les gusta el pan?